considerado como uno de los profetas menores, pero recordemos que no es mayor Isaías y que Miqueas en relación a la persona. ¿Quién es más importante, Isaías o Miqueas? Ambos son importantes, ambos son profetas. ¿Pero por qué profeta mayor, profeta menor? Sencillamente por la cantidad del escrito. Eso es todo. ¿Sí? Y en el libro del profeta Miqueas dice esa porción: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Hermanos, Dios siempre va a declarar lo que es bueno, nos va a decir lo que es bueno, lo que nos va a ayudar, lo que nos va a consolar. Y aún en esto incluye la disciplina. ¿Creen que la disciplina es buena? Dios lo ha declarado. Porque ¿qué padre es aquel que a su hijo no lo disciplina? Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y Dios nos disciplina también a nosotros porque somos sus hijos. Esa declaración de disciplina es buena. Hermanos, si no hay disciplina, pues ya hay muchos problemas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Es bueno amarnos, hermanos? Los unos a los otros. Buenísimo. ¿Es bueno perdonar? Él nos ha declarado todo por medio de su palabra, todo lo que es bueno. ¿Es bueno hablar de Cristo, hermanos? Testificar. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Por supuesto que es bueno. Y podemos seguir mencionando las cosas que Dios nos ha declarado y que definitivamente son buenas. Las pruebas son buenas, hermanas. ¿Cómo podemos comparar esto y decir que las pruebas son buenas? Bueno, el apóstol Santiago nos dice aquel versículo: hermanos míos, a ver si lo pueden decir de memoria para que me ayuden. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, las pruebas son buenas. ¿Los problemas son buenos? Sí, son buenos los problemas. Uno diría, no, hermano, ¿cómo es posible que los problemas sean buenos? Depende del contexto y el ángulo en el cual tú lo quieras ver. Los problemas pueden ser capitalizables. Es decir, son inevitables. Son inevitables, ¿verdad, hermanos? Algunos matrimonios tienen problemas y estos problemas son inevitables. ¿O acaso no tendrán problemas los matrimonios? Si yo le dijera, levante la mano el matrimonio aquí presente que no ha tenido problemas, me atrevo a decir que no lo van a levantar. Todos tenemos problemas, ¿sí o no? ¿Son inevitables los problemas con los hijos? ¿Son inevitables los problemas con la iglesia? ¿Con la sociedad que nos rodea? ¿La gente, el trabajo? En el trabajo, hermanos, ¿los problemas son inevitables? Son inevitables, búsquele. Pero alguien dijo, pueden ser capitalizables. Es decir, si le puedes sacar un provecho a ese problema, hazlo. Hazlo, pero son inevitables. Como el ejemplo que alguien mencionaba, y yo me acuerdo de Evodia y Síntique, que mencionan en la Biblia que Pablo les exhorta a que estas dos hermanas, no sé cuál era el problema que tenían Evodia y Síntique. No sé si Evodia le prestó a Síntique o viceversa. No sé cuál era el asunto. Pero tenían un problema, ¿verdad que sí? Y ese problema escaló a unos niveles en donde Pablo les tuvo que decir, les ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso es lo que les pedía. No se metió
como un referee, que a veces pensamos que el pastor debería ser un referee en ciertos conflictos, y no es así, hermanos. No es así. Y un hermano ilustraba que en una ocasión unas hermanas tenían problemas y llegaron los problemas al pastor. Y el pastor dijo, órale, bueno, pues yo aquí voy a arreglar el asunto, ¿verdad? Como si él fungiera como un referee. Y de acuerdo a las escrituras, el pastor no es un referee. Es un hombre que va a predicar la palabra de Dios y va a ejemplificar lo que predica con su vida y con su familia, y se acabó. Va a predicar, va a profetizar la palabra de Dios, pero tiene que tomar su parte primero, vivirla. Pero no es referee, hermanos, no es referee. Y este pastor dijo, pues sí, vamos a... Y pensó aplicar la ley de Salomón también. Y cuando llegaron las hermanas, porque ya el problema estaba muy alto, les dijo, a ver, hermanas, vamos a ver, ¿cuál es el problema? No, pues ese es el problema, me ofendió, la ofendí. Ok, vamos a orar. Primero se van a pedir perdón. ¿Sí? Pídale perdón, hermano. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Sí, lloren un poquito. Vamos a llorar los tres. ¿Sí? Vamos a orar. Ya, se acabó el problema. ¿Ustedes creen que se acabó el problema realmente? No, porque muy probablemente las hermanas, imaginen si fuera aquí en la iglesia, bajando la escalera ya se van a volver a pelear. Se van a volver a agarrar otra vez. Evodia y Sintique. Hermanos, los problemas son inevitables, pero pueden ser capitalizables. Pero para esto necesitamos verlo desde la óptica, no del hombre, sino desde la óptica de Dios. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y todo esto, hermano, que acabo de mencionar es bueno, aunque no lo dudes, aunque no lo creas. ¿El sufrimiento es bueno? ¿Alguien me puede decir si el sufrimiento es bueno? ¿Desde la óptica de Dios? Sí. Le decían a Ricardo, el que estamos orando, que fue, lamentablemente, sufrió un atentado, y me decía, hermano, me duele todo, desde la cintura para abajo, está muy delgado él a propósito, y después de tener una complexión más robusta, dice, me duele todo, me duele mucho, necesito ciertos medicamentos controlados, pero los doctores me dicen que eso es bueno, que me preocupara si no sintiera nada de la cintura para abajo. Imagínense, o sea, ¿cómo es posible que el sufrimiento, en el caso de Ricardo, sea bueno? Los doctores dicen, es buenísimo lo que está sufriendo. No estamos en el lugar de Ricardo. Gracias a Dios. Oremos por él. Hermanos, Dios nos declara en su palabra todo lo que es bueno, aunque para nosotros pareciera que no es bueno. Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo, Señor? Porque te estoy enseñando algunas cosas, diría el Señor. Te estoy enseñando para que seas paciente. Te estoy preparando para en el día que temas, dice en el día que temo, yo en ti confío. Vendrá un día, hermanos, no lo deseamos para nadie, y espero que no me lo deseen a mí. Pero vendrá un día que nos va a tocar llorar, sufrir una enfermedad. No lo sé. Vendrá ese día. Pero el salmista dice, en el día que temo, yo en ti confío. O Eclesiastés dice, antes que vengan los días en los cuales, ¿cómo dice? No tengo en ellos contento. Exacto, hermanos, llegarán, solo Dios sabe. Entonces, hermanos, no perdamos el enfoque del consejo de la palabra de Dios, porque Él lo ha declarado. No hay una declaración extrabíblica fuera de estos 66 libros, hermanos. No hay una declaración extrabíblica. No añadas a sus palabras para que no seas reprendido y seas hallado mentiroso, dice la palabra. No añadas y evidentemente no le quites. Todo está escrito. La palabra profética más segura. Y aquí está el consejo. Nos lo ha declarado Dios. ¿Sí? Tengan cuidado con esas expresiones. No, Dios me declaró. Dios, bueno, hermano, sí, Dios te declara porque aquí está su palabra. Te lo dice una y otra vez. Él nos ha, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Ahora viene la otra parte, ¿se acuerdan qué dice?
¿Y qué pide Jehová de ti? Nota esto, por favor. No dice, ¿y qué pide Jehová de tu esposa y de tu esposo? O del hermano, o de la hermana, o del pastor. ¿Verdad que no dice? Hay un reto en primera persona y dice, ¿qué pide Jehová de ti? O sea, no le busques. Pensamos que estos mensajes los tiene que oír mi esposo, mi esposa y los hijos. Esto le cae al hermano o a la hermana. No, hermanos, es un error terrible pensar en eso cuando llegamos a oír la palabra de Dios. Yo tengo que ser directamente confrontado con la palabra de Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Y nos lo dice. Solamente amar justicia. Él es justo. Hacer justicia, amar misericordia. Sí, hacer justicia, amar misericordia. Y luego dice, humillarte ante tu Dios. Me quedo con la parte del don que estamos viendo en Romanos capítulo 12, versículo 8, que es el don, el que hace misericordia con alegría. Dios pide, nos declara lo que es bueno. Hacer misericordia, ¿sí? Hacer justicia, perdón, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto lo dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ese es el texto que vamos a intentar decirlo de memoria. No sé si pudiéramos hacer un pequeño ensayo de esto. Si alguien lo está leyendo, lo está repasando, y desde luego dice, yo lo quiero decir o intentar decirlo de memoria, y lo pueden hacer en este momento, ya que tenemos una hora, y esto nos ayuda un poquito a interactuar. Nos ayuda a despejarnos del cansancio físico que a veces nos embarga. Entonces, ¿quién lo puede? Léanlo primero, o sea, véanlo. Y yo le pediría de favor a el hermano a José Ávila que en el tiempo de los textos él nos guíe. Pero obsérvenlo y dividan en partes el versículo después del texto. Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, primera parte. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A lo mejor es un poquito extenso el versículo, sí, pero creo que hay que intentarlo. Más vale intentarlo, hermanos. La vida nos lleva por caminos escabrosos muchas veces, pero a veces nos quedamos en el hubiera. ¿Y saben qué? El hubiera no existe. Es mejor intentarlo. Y no hubiera. Señor, yo hubiera entendido los dones espirituales que tú has repartido a cada uno como tú quieres. Lo hubiera buscado en la iglesia, lo hubiera trabajado, lo hubiera. El hubiera no existe, hermanos. ¿Es sí o es no? Y a veces así actuamos en la vida. Yo hubiera perdonado, si hubiera entendido, si hubiera sufrido el agravio, si me hubiera sujetado. ¿A cuánto les gusta esta palabra? Si me hubiera sujetado a mis padres, si me hubiera sujetado a mi esposo. Amén, hermanas. Ahora, acuérdense, ese es el punto de quiebre. Queremos contextualizar, no, mejor dicho, queremos equiparar los matrimonios, es decir, todos los matrimonios son iguales. Y eso es un error. Hay similitudes. ¿Sí me explico, hermanas? ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor los varones ahí dicen, sí, cierto, la mujer se debe sujetar a mí, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice. ¿Y la Biblia lo dice, hermanos? Que las mujeres deben de estar sujetas ¿a quiénes? Sí lo dice. Pero el problema es que a veces los varones equivocadamente agarran ese versículo para decir lo que no les queda. Porque ni ellos se sujetan a Dios. Y si ellos no se sujetan a Dios, quieren que su esposa se sujete a ellos, ¿verdad? Que hay convenientes. No, hermanas, no es así, no funciona de esa manera. Por eso con ese versículo hay que tener cuidado, porque muchos lo utilizan para
Ahora la hermana, sujétense a sus esposos y obedezcan a sus esposos. Sí, la Biblia lo dice, pero el marido ni se sujeta a Dios, ni obedece a Dios, ni respeta, ni honra a Dios, y ni sirve a Dios. Entonces no puedes pedir algo que no estás dando. La Biblia lo enseña. Entonces, debemos tener mucho cuidado al respecto con algunas porciones. ¿Sí? Bueno, ¿alguien puede decirlo de memoria ya? Estamos hablando de lo que importa en los dones espirituales. Todos son importantes. El hubiera, hermanos, ese hubiera es interesante, ¿verdad? Ay, si yo hubiera hecho caso a mis padres, si yo hubiera recibido el consejo y no lo hubiera desechado, ese hubiera, hermanos. ¿Sí? Hace tiempo le decía a una persona que respeto mucho, sus hijos querían venir a las actividades de Oanza, recordarán Oanza, en inglés Awana, que viene de allá de un programa de Estados Unidos muy práctico, muy padre, el programa de Awana u Oanza, obrero aprobado no se avergüenza, es lo que significa. Y si ustedes llegaron a ver el terreno enfrente, había unas líneas de colores. Precisamente se pintó, en aquel entonces los pintó César, el que se acuerdan de César. Y trabajamos con un grupo de niños, nos capacitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y decían la familia, particularmente las hijas, queremos ir a la iglesia, queremos ir. Y los padres, no, ¿a qué vas a la iglesia? No, es más, te vamos a castigar. Y un castigo es que no vas a ir a la iglesia. Como los padres que dicen, de castigo no vas al campamento, hijo, es un castigo. Hermanos, por favor, ¿cómo se les ocurre decir que eso es un castigo? De castigo no vas a ir a las escuelitas bíblicas, por favor. Y dejaron de venir, y sus hijas querían venir, y no, porque el domingo lo hizo el Señor para descansar, y tenemos derecho a descansar el domingo. Esos eran los argumentos. Y el consejo era, hey, el día que ellas, sí, ya digan, ya no quiero ir a la iglesia, ustedes van a anhelar que ellas vengan a la iglesia, se van a invertir los papeles. Ahorita es cuando, ahorita hay que trabajar, ahorita hay que apuntalar. Y luego una frase que le dije, y no lo dije con una mala intención, hermanos, luego no te quejes, luego no te quejes. Pasaron los años y dijo, tenía razón. Ahora yo quisiera, pero ya no quieren ellas. Y aquellas palabras, luego no te quejes. Hubiera hecho caso a la exhortación. Pero a veces no, hermanos. Ese hubiera, por favor, tengamos pendiente. ¿Alguien lo dice de memoria, hermanos? Porque noto que posiblemente ya ustedes vieron el versículo y algunos ya lo tienen ahí. Díganlo con confianza. Estamos en familia. Se está grabando, pero no se preocupen. Miqueas 6:8. Oh, hombre, me queda declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. 3 cosas, ¿eh? Solamente 3 cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué contundente el profeta. ¿Alguien más? Uno más. Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Muy bien, hermanos, muy bien. Hacemos un intento, puestos en pie los que puedan, ¿sí? Los que quieran descansar un poquito de la banca, y cerramos la Biblia. Yo también. Hermano Ávila, un ensayito, por favor. Usted nos dirige. Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia
y humillarte ante tu Dios. Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Hermanos, en el estudio sistemático de la palabra de Dios, quiero decirles que nunca vamos a terminar de entender, de comprender muchas cosas que vienen en la palabra de Dios, por razones las que usted quiera. Sin embargo, creo que Dios nunca va a hacer a un lado a aquel varón, aquella hermana, aquel joven, aquella señorita, aquel niño inclusive, que con un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios, Dios nunca lo va a hacer a un lado. Dios le va a mostrar más y más su pensamiento, su palabra. Sí, probablemente la capacidad académica tenga que ver, es decir, sí influye en aspectos de estudio. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso digo que lo secular, el estudio, hermanos, el estudio secular nunca está peleado con la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero en las circunstancias, a lo menos de un servidor, no tuve ese grado de estudios que algunos, y gracias a Dios, han tenido y tienen. Pero recuerden una cosa, que cuando se trata de escudriñar la palabra del Señor, Él se valió de hombres que no estaban preparados, cuyos oficios eran pescadores, eran del vulgo, eran sin letras, no tenían preparación, pero había otros que sí estaban bien preparados, pero en las manos de Dios pudieron hacer tremendas cosas. Así que depende de la actitud con la que yo quiera recibir la palabra de Dios. Muchas veces, o la mayoría, es la actitud. Y dice Dios que al corazón que está contrito y al corazón que está humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que nos dice muchas cosas la palabra de Dios. El domingo pasado, hermanos, si no me equivoco, disculpen si de repente pierdo la noción de algunas fechas, decíamos de palabras claves en la Escritura. Y una palabra clave es esa que dice ¿cómo? ¿Sí se acuerdan? Y les preguntaba, ¿cuántos soldados hay aquí? Literalmente, ¿cuántos son soldados? ¿Sí se acuerdan? Porque hay palabras claves. Y les dije por lo menos 3 referencias, si no me equivoco. En el cielo, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que seremos como los ángeles. O sea, no seremos ángeles. ¿Estamos bien, hermanos? Ahora, hay cosas que no entiendo y no entiendo. Tal vez, sin duda, cuando estemos con el Señor, va a ser algo glorioso, algo maravilloso. ¿Cómo será la eternidad con el Señor, hermanos? ¿Te has puesto a pensar? Yo pienso muchas cosas, pero no lo sé. Eso va a suceder cuando ya venga por nosotros, nos lleve a su presencia y como Pablo pudo recibir una probadita de lo que era, ni siquiera Pablo, hermanos, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿sí? Le era dado al hombre expresar lo que había visto allá arriba. Ni siquiera Pablo, que dice la Biblia que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, recibió una probada de lo que es la eternidad, de estar en la presencia del Señor hasta el tercer cielo. Imagínense, oyó palabras inefables que no le he dado al hombre poderlas expresar. Pero de una cosa sí vemos en la Biblia que Pablo pudo atesorar, era esta: yo ya quisiera partir, morir y estar con Cristo. Noten, lo cual es esa palabra, muchísimo mejor. ¿Qué le permitió ver a Pablo el Señor? Para que él dijera, yo ya quiero estar allá. Eso es muchísimo mejor. Pero tengo una labor que continuar aquí mientras, por causa de vosotros. Pero él ya quería estar, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos decir esta palabra. Ya queremos estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pues a lo mejor hay muchos pensamientos, sin duda. Algunos
naturalmente, humanamente hablando, tenemos temor a la muerte. ¿Quién tiene temor a la muerte? Si usted me pregunta, ¿usted tiene? Sí, porque los sentimientos son de un ser humano y soy un ser humano, tengo temores, sí, etcétera. Pero de ahí que nuestra confianza siempre debe estar puesta en el Señor. Así que, hermanos, esa palabra, ¿cómo? También dice que un atleta, ¿verdad? También no sé si ahí dice la palabra, ¿cómo, verdad? El que lucha como atleta, algo así. Acabamos de leer el Salmo 1, y en el Salmo 1 viene mencionando 2 veces la palabra ¿cómo? Pero no nos dice que vamos a hacer árboles, ¿sí? Sino dice, seré como árbol plantado, como árbol, no dice que será un árbol. No así los malos, que son, otra vez dice la palabra, como, no dice que son tamo, sino son como, es una comparación, como. Cuando Cristo, una vez más, hermanos, se bautiza y el cielo se abre, se oye la voz de Dios y dice que el Espíritu de Dios descendió del cielo. ¿Cómo? No es una paloma, es como. En día de Pentecostés, cuando recibieron esa maravillosa experiencia de hablar idiomas, lenguas, se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, dice ahí en Hechos. Y por eso cuando vean unos cuadros católicos, tienen ahí las flamitas ahí. ¿Sí lo han visto? Están los dibujitos, ¿verdad? Los supuestos apóstoles, y trae una flama ahí. ¿Sí? Entonces, no, hermanos, a veces debemos tener cuidado. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, sufre, el contexto es, sufre penalidades, porque, hermanos, en la vida cristiana se sufre. Si tú quieres servir a Dios y poner en práctica los dones espirituales, ¿qué crees? No es fácil. No es fácil. Desde el momento en que tú te rendiste a los pies del Señor y aceptaste a Cristo como el único Salvador que es, y te compró y te rescató de tu vana manera de vivir, desde ese momento te echaste encima un enemigo poderoso, no más que Dios, Satanás. Él es el enemigo, hermanos. Tengamos cuidado, a veces pensamos que los enemigos somos nosotros y nos andamos ahí entre nosotros, metiendo los pies unos a otros. Agarramos pleito casado unos con otros, como Evodia y Síntique. Y como Pablo decía, pues ¿quién es Apolos? Cefas, Pablo. Cuidado, hermanos, esas son cuestiones que dice el Señor. Eso no va a contribuir a una mutua edificación. Porque, hermanos, Pablo le dice, sufre penalidades como buen soldado. Como buen soldado de Jesucristo. No somos soldados literalmente, hermanos, no aguantamos ni siquiera un día en el campo militar, como les dije. No aguantaríamos. Y si fuéramos realmente atletas, nos levantaríamos también bien temprano a las 5 de la mañana a hacer mucho ejercicio, porque un atleta para cuando va a competir se tiene que preparar mucho, mucho, hermanos. Pero está usando comparaciones, eso es. ¿El soldado es disciplinado? ¿Sí o no? ¿Recibe órdenes? Sí. Y bajo el contexto de la milicia hay muchas cosas, pero que nada tiene que ver con la Escritura. Son comparaciones, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No, hermanos, si yo les hablara como el sargento Manolo, ¿les gustaría? ¿Les gustaría que le levante la voz, hermanos? ¿Ustedes creen que los muchachos cuando en la cartilla militar, si el soldado les hablaba golpeado, el muchacho le decía, señor soldado, por favor le pido que no me hable así? ¿Usted creen cómo le va a contestar al soldado? No, mejor que ni le muevan por ese lado. Hermanos, tengamos cuidado, es que estamos entendiendo las Escrituras desde un punto de vista diferente. Por eso en los liderazgos hay dictadores y no predicadores. Hay quien impone. Y Cristo dijo, de todo lo que le digan estos grupos fariseos,
háganlo, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen, ponen cargas pesadas en los hombres, pero ellos ni con un dedo la quieren mover. Yo me tocó trabajar con algunos jefes ahí en la empresa. Y literal, hermanos, había jefes que estaban sentados y ¿saben lo que hacían? Así, ya ni hablaban, nomás así ordenaban. No sé si les ha tocado a unos jefes así. A mí sí. Bueno, era mi jefe, me tocaba obedecer. ¿Les gustaría que yo les hablara así, hermanos, francamente? ¿Sí? Y que de repente a mi pastor, como algunos me han, con sus palabras lisonjeras, dicho, ya no le digas, pastor Oscar, hermano Oscar, dile Oscar, ya están al mismo nivel, porque ya te ordenaron al ministerio y ya eres el pastor titular. No, hombre, hermanos, qué pensamientos tan absurdos. ¿Saben por qué? Porque ignoramos lo que dice este libro precioso que es nuestro manual. Y la Biblia dice, al que respeto, al que honra, honra. ¿Cómo pues haría tal cosa yo contra el ungido de Jehová? Sí, hermanos, ese es el problema, que a veces tergiversamos lo que la Escritura dice y lo ajustamos a mi conveniencia para que entonces sí se haga lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. ¡Oh, hombre! Él te ha declarado estas cosas. Y en la misericordia, hermanos, les voy a pedir de favor que nos centremos ahí en Romanos capítulo 12 y con la ayuda y la gracia del Señor, que este don de misericordia nos ayude a verdaderamente a conocerlo más, trabajarlo más, ¿sí? Entre otras cosas, respetando siempre el pensamiento de la palabra de Dios. Y en este precioso don, hermanos, yo creo que tendríamos que ahondar más cada día todos nosotros, y me tengo que incluir yo, porque dice la Biblia, el que hace misericordia, es decir, hay un don precioso que Dios ha dado para su iglesia, y ese don trasciende mucho, porque cuando llegamos al punto de ver la misericordia desde la óptica del Señor, sin duda las cosas van a cambiar entre nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Si amáramos verdaderamente este don de misericordia, las cosas cambiarían en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, en la iglesia, ¿sí o no? Definitivamente. Y muchas cosas que tenemos que procesar y entender en este don tan especial. Claro está, y una vez más, todos los dones, hermanos, debemos de considerarlos y llevarlos a la práctica. Todos los dones que Dios nos ha dado. Y muy probablemente vas a encontrar ese don al trabajarlo, al pulirlo. Sin duda, hermano, ese don que tú tienes, que Dios te ha dado conforme Él quiso. Pero a veces, hermanos, estamos muy ocupados en nuestros asuntos, que no son malos, porque, hermanos, yo creo que el trabajo es una bendición. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que la familia es una bendición. ¿Cuánto lo creen? Y así te puedo mencionar, pero quiero decirte que no hay nada más importante que nuestro Dios. No hay nada más importante que nuestro Dios. Y a veces se nos olvida, hermanos. Creemos que las cosas de Dios no son la prioridad para nosotros cuando deberían ser la principal, lo principal en nuestra vida. ¿Sí o no? Lo principal, hermanos. El que ama padre, madre, hijos, hermanos, ¿sí dice? Más que a mí, aguas. No te está diciendo que no vas a amar a tu papá, a tu mamá, no está diciendo eso. Está diciendo claritamente, el que los ama más que a mí, no puede ser mi discípulo. Y a veces amamos más otras cosas. El trabajo, familia, mis prioridades, lo que tú quieras, hermano.
Y ahí es donde el punto de quiebra se va dando. Pero, ¿sabes? En ese momento es cuando Dios muchas veces en su voluntad permisiva, valga la redundancia, permite que te sucedan o me sucedan algunas cosas para que, ¡hey!, volteen a ver de quién dependes o de quién dependemos. Como aquel padre, esa ilustración la escuché hace muchos años de hermano Oscar, que el hijo se fue a estudiar fuera a otro país y el padre le mandaba dinero para sostenerse, ¿va? No sé si le mandaba cada semana. Y así, y terminó un ciclo de estudio y luego ya vacaciones y luego empezó otro ciclo de estudio y el papá ya no le mandaba constantemente, ya no, ya le mandaba ya muy retirado para sus necesidades. Entonces el hijo, molesto por supuesto, le dice, papá, ¿qué está pasando contigo, papá? ¿Sí? Me estás mandando muy lejos el dinero. Y antes era seguido. Y el padre le dijo, mira, es que cuando yo te daba todo, ni te acordabas de mí. Y ahora te mando de esa manera para que sepas de quién dependes. Y así pasa, hermanos, con Dios. A veces nos olvidamos que dependemos de Él. Agur, hermanos, agur tremendo. 2 cosas te he pedido, te he demandado. No me las niegues, Señor, antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa, apártalas de mí. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Vean, hermanos, es que son muchas cosas. Vamos a ver ejemplos de Dios mostrando misericordia. Si alguien me ayuda a buscar el Salmo 103, quisiera invitarles a participar. Salmo 103, versículos 8 y 12. Fuerte y claro, alguien. Versículo 8 y 12 del Salmo 103, por favor. Por favor. Está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ajá. 103, 8 y 12. Sí, hermana, sí, está bien, está muy bien. O sea, creo que lo hizo excelente. Yo le viera, a lo mejor, desde el 8 hasta el 12, pero estuvo muy bien. Sí, hermana, está muy bien. Lo leo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Noten, hermanos, lento para la ira y grande en misericordia, y no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Hermanos, y ahí mismo en el libro de los Salmos, pero llegamos hasta el 136, ese sí lo conocen. Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es. Hasta lo cantamos, ¿verdad? Una y otra vez. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Miqueas 7:18, ya que estamos ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 7, versículo? ¿Qué Dios como tú? Es una pregunta. Que perdona la maldad, noten, y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, hermanos, en misericordia. Ay, nosotros no somos así, hermanos, ni así de cerquitas. Si tenemos un coraje con alguien, no dura hasta años, hermanos.
Bueno sería que tomáramos la actitud de los niños que se enojan entre ellos y se pelean entre ellos los niños. ¿Sí los han visto? ¿Los niños? Los niños son impresionantes sus enseñanzas. Los vemos, se pelean, pero ¿qué sucede después de ese pleito, hermanos? A los 5 minutos, si quieren tomármelo. Se pelearon, ok. Pero después de 5 minutos, ¿qué pasa con esos niños? Andan jugando, como si nada hubiera pasado, como si nada. Y vaya que se dieron sus trompadas. Y andan jugando. Ah, pero los adultos, hermanos, pueden pasar décadas enojados. Décadas. No se pueden perdonar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso a veces el Señor dice que debemos de ser como niños en ciertas actitudes. En ciertas actitudes. O debiendo ser ya maestros. Pero Dios no es como nosotros. Dice otro versículo, Lamentaciones 3:22. Busquen, hermanos, por favor, Lamentaciones. Búsquenlo. Ya no sé dónde está Lamentaciones. Jeremías. Después de Jeremías, el profeta llorón le llaman. Y él escribe el que sigue. Lamentaciones. Capítulo 3, versículo 22. Este versículo, hermanos, creo que es muy impactante para mi vida. Porque lo veo y digo, Señor, ¿qué razón tienes? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca le cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Ay, hermanos, bendito Dios porque él es misericordioso. Y esa misericordia nos abraza de tal manera que no hemos sido consumidos, porque él pudiera hacerlo. Pero él dice, no, Manolo, está bien, corrígete, por favor. Corrige esas actitudes, Manolo, corrígelas. Mañana será un nuevo día y va a haber misericordia. Sí, tal vez mereces una disciplina, sí lo mereces, pero no te lo voy a dar, porque soy misericordioso. Y te voy a dar no una oportunidad, nótalo, muchas oportunidades, porque Él es el Dios de las oportunidades. Díganme si no. Él es el Dios de las oportunidades. Nosotros no, hermano. Nosotros lanzamos ultimátum. Nosotros no somos. Él sí es un Dios de misericordia. Y nunca van a decaer. Son para siempre. Así Él es, hermanos. Y a veces nosotros somos tan diferentes. Y cuando nos da un día, es un nuevo día, hermanos. Es un nuevo oxígeno. Es más, cuando tú respiras, cuando respiramos, lo que entra y lo que sale ya no es lo mismo, ¿sabes? Es nuevo. Es nuevo. Lo que sale ya tiene otro nombre, no me acuerdo, no me preguntes. Pero ya no es lo mismo. Dióxido, no sé. ¿Verdad que sí? Ya no es lo mismo. De ahí que a veces, bueno, no me meto en esos asuntos. Estamos respirando lo mismo. Ok, hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que te da a ti y me da una oportunidad a mí diariamente de corregir nuestras deficiencias, de evaluarme, decir, Señor, gracias porque me pudiste haber consumido, pero tú eres un Dios de misericordia. Y Él dice, por esa misericordia que tiene, hermanos, no hemos sido consumidos, nunca van a decaer. Y luego me impresiona y me gozo cuando dice, nuevas son cada mañana. Y luego puedo cantar a mi Dios, decirle, grande es tu fidelidad, Señor. Es nuestro Dios. Lento para la ira y grande en misericordia. Si nosotros fuéramos infieles, y vaya que le somos, ¿sabes qué Él hace? Permanece fiel. Permanece fiel. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Padre Celestial. Así es nuestro Abba Padre.
Así es, hermanos. Y Él por eso nos dice y nos declara lo que es bueno. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice el Salmo 51:11, busquen ahí por favor. Por favor, usen su Biblia, hermanos. Dice el versículo, es el Salmo 51. Bueno, versículo 1, 51:1. Dice ahí, léanlo, por favor, sirve que tome. Hermanos, vean el panorama de aquí del rey David. Y era el clamor, ten piedad, oh Dios, ten piedad de mí, conforme, es decir, de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a la multitud de tus piedades. Y le dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ustedes saben el contexto, ¿sí? El contexto de el rey David era difícil, muy difícil. Después de ser un hombre conforme al corazón de Dios, después de ser elegido allá detrás del bagaje de los corrales, después de que Dios lo llevó a grandes victorias porque fue Dios y no él, llegó un punto que te puede pasar a ti y a mí en la obra de Dios y en el ministerio. Y quiero decirte que ese es el punto de quiebre de muchos. No se trata solo de llegar, se trata de mantenerse, hermanos. Es una carrera. Esa carrera hay que terminarla con gozo. ¿Y sabes cuándo se termina? Cuando Cristo venga por su iglesia y nos lleva a su presencia. No hay jubilación. En la vida cristiana, ¿alguien dijo que hay jubilación, hermanos? No hay jubilación. Ni en el pastorado, hermanos. Ni en el pastorado. Ejemplo, ¿ustedes creen que el hermano Oscar dejará de ser pastor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Dios lo llamó, porque es un obrero, porque Dios lo llamó, ¿sí? En funciones son diferentes, pero Dios lo llamó. Y el problema es que muchos decimos, no, yo ya soy el super pastor. Ese título es muy especial, hermanos. Yo lucho mucho, lucho bastante con eso. Tener cuidado de no perder el piso. Y por eso me repito una y otra vez, somos siervos e inútiles. No más, hermanos, no más. Y le ruego a Él que confirme en mi vida ese título, si Él quiere. Y créanme, le digo, quítame si no soy digno. No es fácil, hermanos, no es fácil. La misericordia de Dios es grande para con nosotros también, sigue siendo. Dios muestra su misericordia en el Antiguo Testamento, pero Dios muestra su misericordia en el Nuevo Testamento también, hermanos. Porque Él no cambia, Él es inmutable. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia, hermanos, gocémonos. El Dios de Abraham, de Isaac, de David, de Job, es mi Dios, es tu Dios. Y su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Tenemos una bendición tan grande de ser llamados hijos e hijas de Dios. Solo tienes que creerle al Señor. Dejemos de andar ahí, lamentándonos, pensando que somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, y podemos en la gracia y misericordia de Él seguir hacia adelante. Mientras el hombre te pone un pie para que no avances, Dios te despeja los caminos siempre.
Créele al Señor. Y Dios muestra su misericordia en Efesios capítulo 2. Una vez más. Efesios capítulo 2. Ahora estamos yendo al Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 2, el versículo 4 y 5. Si alguien llega, no importa, adelante. Porque a veces tardan en llegar. 2 Efesios, versículos 4 y 5. Ok. Pero Dios, ¿están ahí? Que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia soy salvos. El versículo 2, capítulo 2, versículo 1, hermanos, también es uno de mis favoritos, cuando dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en dos cosas, en vuestros delitos y en vuestros pecados. El 2 resuena en mi corazón, en los cuales, Manolo, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, el domingo pasado estaba hablando con Alberto aquí presente y recordábamos, ¿sí o no, Alberto? El trabajo, la fábrica. Y mi mente no pudo evitar tal vez ligar al pensamiento de Alberto, de aquellos años en la empresa, en donde coincidíamos, cómo estábamos alejados de Dios, siguiendo la corriente del mundo. Los compañeros decíamos, en la fábrica nos conocíamos con puros apodos, era raro que te conozcan por tu nombre. ¿Cómo te decían? A ti te decían Alberto, ¿verdad? No me acuerdo de un apodo que te hayan puesto. Pero la mayoría sí eran apodos. Y el apodo de un servidor ya se los he dicho. Y llegó un punto, hermanos, en donde la gracia de Dios fue suficiente. Y después de escuchar una y otra el mensaje, el evangelio, y doy gracias a Dios por esta iglesia. Doy gracias a Dios por Pastor Oscar, mi pastor. Esa paciencia te invito a los jóvenes, cuando gustes. Mi hermana Blanca aquí presente, le doy gracias a Dios. Créanlo, le doy gracias a Dios. Porque fue parte importante. Muchos de ustedes fueron parte importante. Y estando en ese hospital, por más de 26 días internado, viendo un Nuevo Testamento y confirmando una vez más, yo acepté a Cristo en mi corazón. Y una vez que me integro a esa empresa, fue difícil, muy difícil, porque sí o no, Alberto, no me creían absolutamente, me decían hermano del diablo, imagínense. Así me decían, Alberto lo sabía. Llegaba a los casilleros a ponerme mi ropa de mi equipo de seguridad y compañeros me tomaban por la espalda, literal, hermano, no estoy mintiendo, pregunten. Y me ponían una revista pornográfica enfrente y me decían, mírala, hermano del diablo. Y muchas cosas. Mi cuñado que está con Cristo era mi compañero de fiesta. Él muy noble, siempre. Yo era el que lo invitaba. Háganme el favor. Vamos acá, y él me seguía, íbamos. Y pasó el tiempo, por la gracia de Dios. En la empresa me pudieron ver diferente. No porque yo les decía, mírenme, pudieron ver algo diferente por la gracia de Dios. Y después él se acercó también a Cristo, mi cuñado. Y lo pudimos ver sirviendo aquí al Señor, ¿sí o no? Y uno de los versículos que tocó su vida de él, siempre permitió que su esposa y sus hijos vinieran. Siempre. No le impedía. Pero uno de los versículos que golpeó su vida fue cuando su hija le dijo aquel versículo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y un día le dijo a ella, ¿te puedo acompañar? Y pues sí, pues como otras veces decía, pero no. Y se vino y se quedó y recibió a Cristo. Y ahora está con Cristo. Y ese apodo se esfumó, Alberto, gracias al Señor, porque me llegaron a conocer por la gracia de Dios. Y no podía explicarles muchas cosas. Me decía un compañero, le decían el chivito. Y yo la borrega, imagínate, bueno, ya lo dije.
¿Cómo le hiciste? Veo que ya no haces esto, ya no haces esto, ya no haces esto. ¿Cómo le hago yo? Casi llorando. Tengo una hija que se corta porque anda en un grupo llamado emo, se está cortando. ¿Cómo le hiciste? Y hermanos, créanlo, lo único que le dije, yo acepté a Cristo en mi corazón y trato de aprender lo que Él quiere. Nada más, no te puedo decir más. Cristo cambia, hermanos. Yo lo creo. Y es misericordioso, constantemente. Por eso, Él quiere que nosotros practiquemos la misericordia. Y este versículo, en los cuales anduviste, sí, es cierto, sí. Oye, ¿tú eras? Sí, yo era, pero ya no lo soy por la gracia de Dios. Ya no lo soy por la gracia y la misericordia de Dios. Así tú, hermano, hermana. Eso ya quedó atrás, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Y otro versículo para terminar. Es Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos. Creo que también es un versículo muy interesante. Hablando de la misericordia. Estamos viendo Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y en primera carta del apóstol Pedro, y en este punto terminamos, dice capítulo 1, versículo... A ver, hermanos, déjenme. Primera de Pedro. Bueno, sí, yo tengo el 1.13. ¿Mande? ¿1.3? Sí, gracias. Confundo a veces los... lo que pasa, hermanos, me está fallando la tableta. Me está fallando un poquito aquí el touch. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, lo predicaba el hermano Rogelio, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Yo puedo decir esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por su gran misericordia, es que ahora formamos parte de su gran y preciosa familia. Hermanos, la misericordia, el don de la misericordia es tan amplio que se puede entender, pulir, trabajar bajo la óptica de Dios, no del hombre. Porque nos vamos a volver religiosos y no obreros y obreras que empleen misericordia. Nos vamos a volver dictadores y no siervos obedientes. Debemos de tener mucho cuidado. El equilibrio es el que tendremos que procurar en las cosas de Dios. Ni muy allá y ni muy acá. Ni muy religioso, ni muy liberal. ¿Sí me explico? De nada sirve, hermanos, créanlo, de nada sirve llegar a una iglesia y aparentar algo que en casa no somos. ¿Sabes a quién estás engañando? ¿Al Señor? No. ¿A los maestros de escuela dominical? No. ¿Al pastor? Pues sí. A ti mismo. A ti mismo. Por eso la misericordia, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Si no la vemos bajo la óptica del Señor, nos vamos a equivocar terriblemente. Pero cuando dejamos que Él nos guíe a ese don precioso, cual arroyo va fluyendo y solo tienes que descansar. ¿Se acuerda, hermana Roble, hace años allá en el Río Ramos?
un arroyito precioso. Nos acostábamos y de repente ahí vamos ahí. Dejarnos llevar por ese arroyo precioso de la palabra de Dios. Entonces las cosas van a cambiar radicalmente en tu vida, en la familia y en la iglesia. Misericordia. El que hace misericordia, no quejándose, no refunfuñando, no esperando recibir algo a cambio, no buscando los aplausos. El que hace misericordia con alegría. El amor se hace sin fingimiento, hermanos. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia. Y esa última, hermanos, esa última. Humillados bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Humillémonos. Necesitamos humillarnos. Vamos a orar. Padre eterno, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y cada vez que la abrimos y vemos en un reflejo nuestras actitudes, distamos mucho de lo que tú nos estás pidiendo y de lo que nosotros estamos haciendo. Y no cabe más que una sola palabra en esta mañana, Padre eterno. Y es perdónanos, por favor. Tú ves el corazón. Tú ves muy diferente a como nosotros vemos. Y pese a que podamos decir y hacer, a ti no te podemos engañar de ninguna manera. Por eso en una sola palabra, perdónanos y límpianos de toda maldad. Yo no sé, hermanos, si en esta mañana algo de la palabra de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo pudo tocar una cuerda muy sensible en tu corazón. ¿Por qué no decirle al Señor, perdóname, límpiame como aquel hombre que dijo, límpiame más y más de mi maldad, David? Y Dios lo hizo. Pero necesita Dios un corazón contrito y un corazón que verdaderamente esté humillado para gloria de su nombre. Habrá alguien que diga, hermano Manolo, yo me quiero unir en esta oración. Ore por mí, por favor. Amén, 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 amén. Todos, amén. Sin duda necesitamos que Dios nos siga ayudando, que nos perdone. Amén, amén. Que nos dé fuerzas porque sin Él no podemos avanzar. Amén. Porque, amén, porque podemos ver las cosas como Él si nosotros dejamos que Él trabaje en nuestra vida y ver el nuevo día como una oportunidad para seguir adelante. Amén. Y poder contribuir a la mutua edificación los unos a los otros, como dice Efesios, amándonos, perdonándonos, fortaleciéndonos en la gracia y misericordia del Señor. Gracias, Padre. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Y yo te suplico, Padre poderoso, que atiendas cada petición en específico, porque tú puedes hacerlo. Unos batallando de una manera, otros de otra. Pero queremos, Señor, queremos rogarte de tu ayuda y, ¿por qué no?, aceptar abiertamente esa misericordia que tú ofreces cada mañana. Gracias, Señor, porque eres bueno y perdonador, lento para la ira y grande en misericordia. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijas, a tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.